segundo aumento del año. Este 15% comienza a regir a partir del 1 de junio, quedará instalada en las prestaciones previsionales y sociales hasta el 31 de agosto y alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas, a todo el universo de pensiones no contributivas, que son las pensiones asistenciales, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y las prestaciones de asignaciones familiares que cobran los monotributistas, los trabajadores en relación de dependencia. Un haber jubilatorio mínimo, Clarita, ¿de cuánto estamos hablando que va a ir? ¿A cuánto se va o a cuánto, se va a ir a partir del 1 de junio? 37.524 pesos. Bueno, o sea que todavía esta historia de que sigue largo, muy grande la brecha entre la canasta básica para jubilados y el haber mínimo jubilatorio. Sí. O sea, vos es que hacía una comparación, ANSES, que la habrás visto, que en diciembre del 2019 la jubilación era de 14.000 y pico de pesos y ahora es de 37.500. O sea, imagínate la inflación que hubo para tener que hacer este salto del doble del pago del haber mínimo. Y que además no alcanzó, por supuesto, porque claro, vos, porque en realidad te hago una consulta. A ver, cuando vos compara... te quería preguntar que cuando vos hablás con todos ellos que te consultan, con los chicos de Cocún, como le decimos nosotros con todo cariño, las chicas de Cocún, los chicos de Cocún, que claro, hay gente que vive sola, hay gente que no tiene otro ingreso más que ese, o que no lo pudo hacer, o que simplemente le tocó la vida así. Entonces, o tienen que pagar su alquiler, o tienen que pagar su comida o su medicación. Ya están en una situación de precariedad terrible. Sí, es muy difícil. ¿Qué se hace con esta gente? ¿Cómo sobreviven, Clarita? No, es muy complicado. ¿Qué te dicen? Las comparaciones son complicadas porque también ANSES lo que dice es cierto lo que decía Mariana, 14.000 en aquel momento, 37.000 va a ser ahora. A partir del mes de junio, también ANSES compara y dice si hubiera seguido la anterior ley de movilidad hubiera dado 5,2 abajo, pero la realidad es que en aquel momento no alcanzaba y ahora tampoco alcanza. ¿Esto qué significa? Clarita, que tenemos un serio problema de historia y de distintos gobiernos, de muchos que no es de son ahora, responsables es de hace muchos años. Claro. Desde que la gente se jubila sabe perfectamente que todo lo que trabajó no lo va a recuperar nunca. ¿Cuál a menos, es pero la crisis? a menos que en la vida útil o laboral, que muchas veces hacen lo que pueden por... ¿Te acordás? En algunas épocas la gente compraba propiedades cuando se podía, cuando se vivía en otra Argentina. Hoy por hoy, aquel que es jubilado o que sabe que se va a jubilar y que trabajó de lunes a lunes toda su vida, sabe que va a cobrar esa... disculpen la miseria que le pagan. Claro, en realidad se cree que a veces cuando llega el momento de la jubilación la gente se estresa o la pasa mal porque tiene que ver con el paso de los años. No, Roberto, no tiene que ver con el paso. Por supuesto que no. Tiene que ver con esto que vos decías, que la con gente la calidad sabe, de vida, Clarita. Exactamente, que al ganar poco pone en juego la calidad de vida. Los valores... 37.524 pesos, una jubilación contributiva con 30 años con aportes o una jubilación que recibió la asistencia de moratoria. Pero hay datos que aún son más bajos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una pensión para el adulto mayor? 30.019 pesos a partir del mes de junio. Es indignante, la verdad. ¿Qué pasa con una pensión asistencial? 26.267 pesos a partir del mes de junio. 7.332 pesos la asignación universal por hijo y por embarazo. Ante una inflación imparable, nada alcanza. No, absolutamente. Ninguna ley de movilidad, por más que se acerque a lo perfecto, va a poder darle respuesta a estos números de inflación. Quedan fuera del sistema, Clarita, esta gente, evidentemente. Cuando nos está escuchando, los abuelos que están del otro lado, los entendemos y los comprendemos, porque ¿quién no tiene cerca de uno una madre que se ha jubilado, un familiar, etcétera, vecinos, por ejemplo? Y hay gente que está sola y solo cobra eso y no vive. Obvio que no vive. Sobrevive, si es que lo puede hacer. Mariana recién mencionaba el tema de la canasta básica. Un jubilado, un pensionado, necesita para vivir como necesidades básicas totales arriba de los 90.000 pesos. ¿Y sí? ¿Cómo hace? Bueno, y sí, buscar subsidios, ver cómo el Estado lo puede ayudar. Seguir laburando, pero ¿sabés seguir laburando cómo? En condiciones en nefastas, precariedad. Claro, en negro, haciendo changa, mujeres que las ves de 75, 80 años que están hechas pelota, perdón por la palabra, ¿no? Pero que hacen lo que pueden para poder, aunque sea pagar. Dicen, bueno, tengo la jubilación, me la rebusco, cuido chicos, limpio casas. Hacen eso, Clarita. Lo que pasa es que cada vez duele más esta realidad porque cada vez es más alta la inflación que no puede parar. Entonces vos tenés esa brecha y decís, ¿cómo bien? Además, la ley de movilidad abarca a todas las escalas
de jubilaciones y pensiones. No es que solamente aumentan las mínimas, aumentan las jubilaciones y pensiones medias, las más altas. ¿Pero por qué es muy paradigmático esto y uno toma la jubilación mínima como ejemplo cada vez que hay un aumento por ley de movilidad? Porque de 8,5 millones, 8.400.000 jubilados y pensionados nacionales que tiene el sistema, más de 5 millones, alrededor de 5 millones, cobran la mínima. Es decir, tenemos a 5 millones de personas cobrando la mínima. La movilidad jubilatoria también impacta en las asignaciones familiares que se cobran por única vez, Sí. a la gente que está cobrando seguro por desempleo. Yo entiendo si tiene todo hijos. eso, Clarita, y entiendo lo que la gente te consulta porque lo sabemos y yo te estoy conociendo ahora personalmente, pero te conozco en la tele y me imagino la cantidad de consultas que tenés. Pero ¿sabes qué? No hay nada que conforme y que consuele a los abuelos, porque de veras que la verdad que se han resignado, porque llega un punto que ellos ya no saben ni qué hacer. Vos los ves, a ver, cómo pueden pagar sus medicamentos. Te lo dicen, o como o me medico. Y si los hijos no los ayudan, no pueden sobrevivir en esta Y acá te Argentina. puedo contar algo. Hay como una diferencia que a mí me parece que no tendría que existir. Depende el tema de la obra social que tenga el jubilado o el pensionado, porque los que están mejor parados en este tema es el jubilado o el pensionado que es afiliado al PAMI, porque PAMI es la obra social que tiene una cobertura más alta en el tema de medicamentos. Pero vos tenés, que son 5 millones de afiliados, pero vos tenés casi otro millón de jubilados y pensionados que no tienen la obra social de PAMI y tienen que pagar de su bolsillo cobertura menores. Entonces, ¿por qué no equiparas todo? ¿Sí? A ver, en el Congreso Nacional, Roberto, Mariana, se presentaron proyectos necesarios como el adelanto del aumento del salario mínimo, que ya se concretó, la ampliación de moratorias, la creación de una renta básica universal. Sería bueno que el Congreso tomara como prioridad el tema jubilados y viera cómo se puede pegar, aunque sea el salto, de forma gradual, para que el jubilado o el pensionado de la mínima pueda llegar a cubrir las necesidades básicas. Clarita, hay otro tema que impactó también en los últimos días, que es este proyecto de ley que quiere implementar el Frente de Todos para abrir una especie de nueva moratoria, digámoslo en ese sentido, ¿no? Una nueva moratoria, porque también se está desnudando una realidad que hace rato lo venimos señalando. La precarización laboral que hay en la Argentina hace que nos va a pasar a nosotros también como generación, no lleguemos con los 30 años de aportes. Te lo digo, a ver, yo trabajo desde los 18. Lo mismo. Y la verdad es que si bien tengo lugares donde han hecho los aportes, en algunos casos si no están hechos o le pasa a otros rubros, cada vez va a ser menos gente la que llegue con los 30 años de aporte. Hay por un el mercado número laboral oficial de eso. Bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 2 millones de personas, entre hombres y mujeres. Las mujeres están en este momento en una edad de 55 a 59 años, los hombres de 60 a 64, que están próximos a cumplir la edad y no van a reunir los 30 años con aportes. Esta ley, con estas 2 millones de personas, entre hombres y mujeres, ¿van a poder realmente jubilarse? Igual se van a jubilar con la mínima y a diferencia de la movilidad anterior, a diferencia de la moratoria anterior, acá inclusive las cuotas van a ser más grandes a pagar, ¿no? O sea, está bien la iniciativa, pero digo, con un haber complicado. Es un análisis muy contradictorio, Mariana, porque lo que te genera a vos cuando me lo estás preguntando es lo que me genera a mí cuando yo lo analizo. Por un lado, ¿hace falta que vos amplíes las moratorias? Sí, porque tenés que de alguna manera darle cobertura a esa gente que no va a llegar con los 30 años de aporte. Pero por otro lado, precarizás el bolsillo de esas personas, porque de alguna manera esa gente termina cobrando un haber mínimo por siempre, y precarizás el sistema, porque saturás el sistema previsional de beneficios asistenciales que no entran de tener una historia genuina de aportes y contribuciones, y sí lo dejás a las puertas del colapso. Tenés que resolverlo. Es como un proyecto de ley que plantea otras cuestiones distintas a cómo venía el tema. Ahora lo cuento, porque Roberto, sí. Me preguntan lo siguiente. Sí. Preguntar a Clarita, el tema de los jubilados, escucha bien, porque te ve todo el mundo, Clarita, que no tienen computadora y no saben manejarla y que no les llegan las boletas impresas a sus casas como rentas y después nos cobran un choclo o te embargan la propiedad. Pero exactamente qué, porque si es el comprobante de pago previsional... Pero no les tienen paciencia, Clarita. Bueno, lo pueden extraer por cajero automático. Y si no lo extraen por cajero automático con la tarjeta de débito, se tienen que acercar al cajero humano
de la entidad Sí. bancaria para que les dé el comprobante de pago previsional si esta persona se refiere a eso. Claro. Con respecto a la moratoria plantea dos cuestiones. La utilización, la posibilidad de que la utilice aquella persona que ya cumplió la edad, que ya tiene la edad jubilatoria. Entonces el proyecto que plantea, si esa persona que tiene 60 años mujeres o 65 hombres no llega a los 30 años con aportes, va a poder pedir años por moratoria hasta el 31 de diciembre del 2008. Pero a la vez, ¿qué dice ese proyecto? Bueno, y aquella persona que no esté en edad jubilatoria, pero que está próxima, puede prepararse ya una historia laboral. ¿De qué manera? Pidiendo aportes por moratorias hasta el 31 de marzo del 2012 y pagando con esa cuota que vos decís. La cuota sería un valor del 29% de lo que es la remuneración mínima imponible, que estaría en aproximadamente 3.200 pesos mensuales. Es un tema largo, complicado de entender, pero si uno se toma todo el tiempo del mundo, la gente puede entenderlo tranquilamente explicándoselo. Gracias, también. Clarita. El consultorio, Clarita, Muchas dudas Igual ahí. se entendió perfecto, Sí. Clarita, por Puedo eso... dar mi Instagram, Sí, @clarasalguero.ok. El que